Saludos tripulantes. Primer día de trabajo en el Beagle. Si recordáis, en el último vídeo hicimos el unboxing del HMS Beagle donde descubrimos su historia y lo que trae el kit. Ya sabéis que este es mi segundo modelo, así que espero que encontréis cambios y mejoras en mi técnica. Desde luego yo voy a intentar meter algunos cambios respecto a lo que dice el manual y lo que hicimos en el San Juan. Que por cierto, no quedó nada, pero que nada mal. Si te lo perdiste, te voy a dejar un enlace para que llegues a él. Os dejo ya con los primeros pasos de este gran modelo. Empezamos por el principio, revisamos que estén todas las piezas con la ayuda del listado y numeramos todas las piezas de las planchas precortadas. Parece mentira, pero con el tamaño que tienen algunas de las piezas no os vais a pensar que es tan fácil. Con un poco de paciencia lo haremos sin problema en un rato. Esto acaba de comenzar. Ahora que ya tenemos las piezas preparadas, cogemos la plancha de la falsaquilla y la de las cuadernas y sacamos todas las piezas, incluidos los refuerzos. Por cierto, si a estas alturas todavía no estás suscrito a mi canal, es un momento perfecto para hacerlo. Y no te olvides de darle a la campanita, así recibirás un aviso cuando saque un vídeo. Ya lo tenemos todo fuera. Lo próximo será lijar los puntos de unión con la matriz, de forma que no quede ninguna rebaba. Ya tenemos todas las piezas y refuerzos listos. En total serán 12 cuadernas, 3 soportes de mástil y 5 parejas de refuerzos. Para estar seguros de que no nos falta nada y de que encaja todo bien, vamos a montar todas las piezas sin pegamento. Parece que todo está en orden, pero antes de desenfundar la cola vamos a hacer unas líneas que continúen las ranuras de unión en la falsaquilla y en las cuadernas. Estas líneas nos servirán para comprobar que hemos puesto las cuadernas rectas y que no están torcidas. Ahora sí, desenfundamos la cola blanca y vamos aplicándola. A mí se me va la mano, realmente no hace falta poner tanta. Utilizamos las líneas que hemos marcado antes como guía para que la cuaderna entre recta. Por otro lado, he rescatado la misma escuadra casera que utilicé en el San Juan para asegurar que las cuadernas están en ángulo recto. Utilizad lo que queráis, pero aseguraos de que está bien puesto. Luego pongo una gota de cianocrilato para asegurarme de que la cuaderna no se mueve mientras la cola blanca seca. En realidad, las cuadernas de los kits de ocre entran muy bien y dan poco margen para que no entre recta, pero es mejor asegurarse. Un error ahora podría ser crítico cuando pongamos el primer forro, especialmente si la cuaderna se gira de esta manera. Este otro movimiento va a ser más fácil de corregir luego lijando, pero lo mejor siempre va a ser ponerlo recto desde el primer momento. Ahora solo falta continuar con el resto de las cuadernas. Estad muy atentos a los números, no vayáis a poner alguna mal y la liamos parda.
Cuando tenemos todas las cuadernas puestas, pasamos a los soportes de los mástiles y los refuerzos. No hace falta que seamos demasiado precisos a la hora de colocar los refuerzos, porque luego lo tendremos que lijar todo, pero sí intentad que queden rectos y parejos. Id con un poco de cuidado, porque al poner las pinzas se puede mover un poco y queremos evitar eso. Ah, y que no se nos olvide la cuaderna número A18, que es un poco raruna. Bueno, pues ya lo tenemos. Este es el resultado del primer día de trabajo. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sé que es un poquito más corto de lo habitual, pero es que mira, yo me voy de viaje. Así que ahí os quedáis. Venga, hasta luego. A ver. Bueno, yo me voy a Granada a por las tapitas y las cañitas. Venga, hasta luego.